Hola, mi nombre es Edwin Ramón Montoya Valdés y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tepic y el día de hoy estoy haciendo un video para la materia de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y va a tratar sobre los métodos asíncronos y nos vamos a centrar en las palabras reservadas, palabras clave que son future, async y await. Bueno, primero que nada, ¿qué nos referimos con asíncrono? Específicamente en la programación, asíncrono se refiere a una forma de ejecución en la que las tareas no se realizan en orden secuencial, sino que se ejecutan de forma independiente y en paralelo a otras tareas. En otras palabras, las tareas asíncronas pueden ejecutarse simultáneamente sin bloquear la ejecución del programa. Un programa asíncrono, cada tarea se realiza de manera en un programa síncrono, perdón, cada tarea se realiza de manera secuencial, es decir, una después de otra. Si una tarea tarda mucho tiempo en completarse, todas las tareas que siguen a continuación se bloquean y no se pueden realizar hasta que la tarea haya terminado. Bueno, en sí lo que nos referimos con asíncrono son procesos separados uno de otro, vaya. No como normalmente un programa lo hacemos de manera secuencial, de que se ejecuta instrucción uno, instrucción 2, instrucción 3, y de esa manera no se puede ejecutar una instrucción si no se ha completado la anterior. De manera que si hacemos un programa asíncrono, quiere decir que todos los procesos o todas las tareas van a estar divididas, bueno, no divididas, sino que cada una se va a ejecutar independientemente, ya que hay veces que creamos programas en los cuales las tareas no es necesario que vayan de manera secuencial, sino que pueden ejecutarse de manera independiente, lo cual agiliza el proceso y la ejecución de las tareas y el programa en sí. Bueno, ahora primero que nada vamos a ver lo que nos referimos con la palabra async. Async en Flutter se refiere al uso de funciones asíncronas que permiten la ejecución de tareas en segundo plano sin bloquear la interfaz de usuario. Esto es especialmente útil para la ejecución de tareas que requieren tiempo, así como la obtención de datos de una API o descarga de archivos, sin interrumpir la interacción del usuario con la aplicación. Las funciones asíncronas se implementan utilizando la palabra clave async junto con el await, que permite esperar a que una tarea sea completada antes de continuar con la ejecución del código. En resumen, async en Flutter es una técnica para realizar tareas en segundo plano de manera eficiente y sin afectar la experiencia de usuario, ya que como sabemos dentro de una aplicación móvil en la interfaz de usuario ocurren varios procesos al mismo tiempo, solo que nosotros no nos damos cuenta. Y básicamente los métodos asíncronos es lo que más se utiliza, ya que no podemos esperar, por decir, cuando nosotros descargamos una aplicación, no esperamos a que se descargue la aplicación para poder seguir utilizando nuestro dispositivo, nuestro celular, nuestro teléfono. O sea, podemos descargar una aplicación, la dejamos descargando y en lo que se descarga podemos seguir usando nuestro dispositivo. No es un orden secuencial las tareas de las cosas que ejecutamos diariamente en nuestro dispositivo, por lo cual son muy útiles los métodos asíncronos en este tipo de situaciones. Ahora vamos con el await. El await en Flutter es una palabra clave que se utiliza junto con el async, es para esperar a que una tarea asíncrona se complete antes de continuar con la ejecución del código. Cuando se llama una función asíncrona, se devuelve una tarea, se utiliza la palabra clave await para suspender la ejecución del código hasta que la tarea se complete. Esto asegura que el código se ejecute en orden correcto y que los resultados de la tarea estén disponibles antes de continuar con la siguiente línea de código. Si bien podemos tener métodos asíncronos, dentro de ese mismo método asíncrono sí se tiene que seguir un proceso, aunque este método sea completamente independiente. Por eso, cuando hacemos un método asíncrono, utilizamos el await para esperar a que se haga la consulta y así poder completar la tarea. Ahora ya vamos con lo que es el future. Future es un objeto que representa un valor que puede estar disponible en algún momento en el futuro. Se utiliza para modelar operaciones asíncronas que pueden tardar algún tiempo en completarse, como cargar datos de una base de datos o realizar una solicitud de red. Un future tiene dos estados posibles, pendiente y completado. Cuando se crea un future, está en estado pendiente por defecto, ya que todavía no ha comenzado, lo que significa que la operación asíncrona aún no se ha completado. Cuando la operación asíncrona finalmente se completa, el future pasa al estado completado y se proporciona el valor resultado. Bueno, como hemos visto, el async y el await son
complementos uno de otro dentro del método asíncrono. Y como tal, future es la definición de un método asíncrono, lo que quiere decir que async y wait son complementos del future, que es como vamos a ver un poco más adelante. Ok, la sintaxis básica del future es future de nombre de la función, que este es un código que realiza una operación asíncrona y devuelve un resultado tipo t. En la sintaxis t representa el tipo de resultado que se espera que devuelve el future, como se puede ver a continuación, future list strings, cargar datos. Aquí podemos ver un código que realiza una operación asíncrona que devuelve una lista de cadenas. Además, los futures a menudo se utilizan con la palabra clave async y await que permiten que el código asíncrono se escriba de la manera más clara y concisa. Ok, aquí tenemos future list string, cargar datos, async, que es donde definimos la función asíncrona, o bueno, definimos que es una función asíncrona más bien. Y por aquí tenemos lo que es un código que realiza una operación asíncrona y devuelve una lista de cadenas, ya que tenemos el tipo list y el tipo de data string. List string, datos, await, operación asíncrona, return datos. Utilizamos el await para recuperar los datos. Aquí dice, en este ejemplo, await se utiliza para esperar a que mi operación asíncrona se complete antes de continuar con la ejecución de la función. Luego se devuelve el resultado de la operación asíncrona como un future que contiene la lista de cadenas. Como podemos ver, aquí definimos la función future, que es que se va a ejecutar en algún tiempo futuro, que es para cargar datos. Puede ser de una base de datos, independiente, lo que sea. Es una función asíncrona, ya que puede funcionar por aparte, vaya. Ya que si accedemos a una base de datos, podemos tener los datos precargados, por lo cual puede ser una función asíncrona. Ya que si tenemos unas consultas en específico, pues no es necesario que primero se ejecute varias líneas de código anteriores si lo que vamos a retornar al final van a ser los mismos datos. Entonces aquí tenemos que el código se realiza una operación asíncrona y devuelve una lista de cadenas. Después, para acceder a la lista de datos, pues tenemos que esperar a que recupere los datos de la base de datos, por lo cual tiene que ir una await, ya que no podemos retornar los datos si no tenemos datos. Entonces aquí es donde entra el await, que es lo que hace que espere a que se recupere la lista de datos. Con el await esperamos a que la operación asíncrona se haga y ya una vez que se hizo la operación, retornamos los datos. Más adelante veremos un pequeño ejemplo de algunas funciones asíncronas utilizando una base de datos. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro ejemplo. Aquí tengo un programa de un video anterior, un ejemplo anterior de cómo instanciar una base de datos, bueno, cómo usar este SQLite en Flutter. Y aquí básicamente se basa en métodos asíncronos con el future, el async y el wait, ya que como estamos manejando bases de datos, no sabemos en qué momento nos va a retornar el dato, ya que nosotros lo estamos ingresando manualmente por medio de nuestra interfaz. Entonces se utiliza el future, ya que en algún momento va a retornar un dato, pero no en el preciso momento que abrimos la app, ya que en este momento la base de datos no tiene datos. Entonces, primeramente tenemos nuestro future para crear nuestra instancia de base de datos, ya que si no está, la vamos a crear y si está, simplemente la vamos a mandar a llamar por medio de nuestra instancia con el onCreate. Y aquí es donde tenemos un future, el async y el wait, que es cuando accedemos al directorio donde están. El wait es para acceder al directorio donde está nuestra base de datos y es async, ya que no necesitamos primeramente cargar la base de datos y luego cargar la interfaz o al revés, o sea, básicamente cuando abrimos la interfaz se carga y aparte ya se mandó a llamar la base de datos o la instancia de la base de datos. Entonces básicamente lo que queda es el onCreate para nuestra tabla, ya que si no está creada, como les dije, se va a crear y en caso de que ya esté creada, simplemente con llamar a la instancia de la base de datos es que se crea. Aquí es donde creamos la tabla y aquí es donde están nuestros métodos para insertar, remover, actualizar y mandar a llamar los datos. ¿Por qué son future? ¿Por qué son async? ¿Por qué tenemos que poner el await? Es future porque en este momento no están disponibles los datos, por lo cual no es necesario que haga la consulta ya que no hay ningún dato. Así que ahorita no está retornando ningún artículo ya que pues no hay ningún dato en la base, pero no sabemos en qué momento va a estar. En este momento yo simplemente puedo ingresar un dato y aquí es cuando entra
en rigor el getArtículo, que es el future. No lo hice en cuanto se abrió la aplicación, no entró en rigor, ya que no había ningún dato, pero en este momento ya hay un dato, por lo cual se manda a llamar el método get asíncrono porque es independiente completamente y white ya que tarda en hacer la consulta en la base de datos. Primeramente tiene que consultar el dato que acabo de ingresar por medio del ADD, igualmente. Siempre tiene que mandar a la instancia de la base de datos, por lo cual siempre tiene que esperar primero a conectarse a la base de datos y después hacer la operación con el await igualmente, que tiene que esperar a que se inserte, se remueva o se actualice el artículo. Por lo cual cuando mando a llamar la base de datos, primero lo que hace es llamar a la instancia de base de datos, otra vez tiene que esperar para hacer la consulta a la base de datos y por último ya puede mostrar el artículo en la base de datos. Igualmente para actualizar, para eliminar y básicamente es la función más común que se le puede dar a estos tipos de procedimientos asíncronos, que es por medio de las bases de datos. Por ejemplo, aquí está la función para añadir, para remover, para actualizar y como podemos darnos cuenta, el primer await que se hace es para llamar a la instancia de la base de datos, ya que si no tenemos una instancia de la base de datos no podemos acceder para poder hacer la consulta, como dicen todos. Entonces, primeramente lo que hay que hacer es llamar a esta instancia de base de datos. ¿Por qué la wait? Porque tenemos que esperar a que nuestra aplicación se conecte a la base de datos o encuentre la base de datos dentro de los archivos, que es el path directory, que es cuando entra aquí a la base de datos. Así que básicamente aquí tenemos los tres, el future, el async y el await.